herramientas porque esta primera parte nos permitirá revisar cuáles son los problemas frecuentes frente al tema tecnológico y después en las exposiciones sobre la metodología iremos mostrando cómo diligenciar la información a grosso modo de todos los cuadros. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera presentación que corresponde al manejo de las herramientas. Lo primero que se debe hacer es ingresar a la página de internet www.minhacienda.gov.co. En la página de internet hay varios menús. Está el menú de gestión misional, está el menú de asistencia a entidades territoriales. Entonces ingresamos a esa página. Entonces lo vamos a hacer directamente en internet. Esta es la página del ministerio. Ingresamos a la página de gestión misional, asistencia a entidades territoriales. Y en asistencia a entidades territoriales aparecen varios iconos que nosotros vamos a manejar durante el proceso de descarga. Está este primer icono que es el programa de saneamiento fiscal y financiero, donde en el futuro estará todo, absolutamente todo concentrado. Por ahora hay una parte en este icono y otra parte en la parte de publicaciones. En la parte de este icono está el tema de la encuesta, que significa el tema de elaboración de los programas, de presentación de los programas, y además están las herramientas para la elaboración de los programas de saneamiento fiscal y financiero. En este icono de publicaciones se encuentran las herramientas de monitoreo y seguimiento de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Sin embargo, vuelvo y le repito, en el futuro, es decir, al final de esta semana, todo quedará concentrado en este icono que es el programa de saneamiento fiscal y financiero. Para el primer tema, que es la elaboración y presentación de los programas, ingresaremos por este icono que es programa de saneamiento fiscal y financiero. En este icono, como les venía diciendo, van a encontrar el tema de la encuesta y van a encontrar el tema del programa de saneamiento fiscal y financiero. ¿Qué se encuentra en esta primera pestaña? Programa de saneamiento fiscal y financiero, se encuentra la metodología. Se puede descargar toda la información de la metodología. Está la metodología para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Está la metodología de la elaboración y la metodología para el seguimiento y evaluación de los programas. Está una capacitación que se hizo el año pasado sobre el monitoreo, seguimiento y evaluación. Está la videoconferencia que también se hizo el año pasado. Están los instructivos. Y para esta exposición está la elaboración de los programas de saneamiento fiscal y financiero, la herramienta en Excel. Entonces, aquí hay dos claridades frente a este tema. Primero, cuando ingresamos acá, vamos en esta parte, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Primero, en algunos casos, en algunas entidades territoriales, sobre todo en los departamentos, si se tiene programas de seguridad porque no permite descargar la herramienta .exe por temas de virus o las restricciones que tengan, se tiene la alternativa de descargar la herramienta en versión comprimida .zip. Entonces, en el momento de descargar la herramienta, si les dice que no es posible por temas de seguridad, entonces ustedes no descargan la herramienta .exe, sino descargan la herramienta .zip, y después de que la descarguen, lo que se debe hacer es colocar o crear una carpeta que se llame install.psff y descargar el .zip en esa carpeta. Si es posible descargar directamente el ejecutable, pues simplemente lo descargan y lo guardan. Esta alternativa es porque en algunos casos los sistemas de seguridad de las entidades territoriales, sobre todo en los departamentos, no permite hacer la descarga ejecutable. Cuando se haya descargado el ejecutable, se va a crear el instalador y se crea una carpeta que se llama elabora psff y no se requiere ningún tipo de permiso adicional. Nosotros diseñamos una herramienta que no necesita de un ingeniero de sistemas pegado al lado para que permita hacer la instalación. Entonces lo vamos a hacer directamente desde internet. Vamos a descargar la versión zip, y
En el momento de darle clic sobre esta versión, aquí me empieza a hacer la descarga de la herramienta de elaboración. Entonces, en el momento que termina de hacer la descarga, lo que les decía es que vamos a ver la carpeta, mostrar la carpeta, para ver dónde quedó el archivo descargado. Muy bien, generalmente lo deja acá. Y yo lo que les digo es, cuando descarguen la información, cuando descarguen el archivo, entonces lo vamos a copiar, vamos a crear en C o en D, dependiendo como ustedes lo tengan, una carpeta en la cual vamos a denominar instalador o install PSFF, y en esa carpeta copiamos el archivo que acabamos de descargar. Después de que lo descargamos, el siguiente paso es descomprimir la carpeta y al descomprimir la carpeta ya tenemos el archivo ejecutable. Esto es aconsejable hacerlo siempre para aquellas entidades que tengan problemas de seguridad en sus empresas, en sus entidades. Ahora, para los que no tienen problemas, simplemente descargan directamente, pero siempre déjenlo en install PSFF o en una carpeta que a ustedes les parezca que sea fácil de reconocer. En el momento que lo descarguen, entonces vamos a ejecutarlo. Lo primero que les pide es comprobar si van a dejar el programa o la herramienta en esta dirección, elabora PSFF. La recomendación es que lo dejen ahí y que además coloquen e identifiquen el trimestre con el cual se está haciendo el reporte del programa. Entonces lo vamos a dejar de esa forma, elabora PSFF, le vamos a dar siguiente y cuando termine la instalación vamos a abrir uno de los archivos que es el que permite el ingreso a los demás cuadros del programa. Entonces, cuando termine, finalizamos y aquí ya nos queda instalada la herramienta en C elabora PSFF. Entonces, esa es la primera parte, cómo descargar la herramienta y cómo instalarla en nuestro equipo. Después de hacer eso, entonces hay que tener varias cosas también en cuenta. Entonces, ya instaló la herramienta y antes de empezar a utilizarla, esto es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Primero, se debe utilizar una versión Excel 2010, SP2, es decir, una versión de Excel actualizada en 2010. Es importante no utilizar versiones de prueba, porque las versiones de prueba no permiten actualizar los Service Pack, y si ustedes están utilizando una versión de prueba, dañan los formatos. Después aparece que no puede abrir el formato, que el archivo está corrupto, existen varios problemas cuando se utilizan versiones de prueba. O versiones no licenciadas. Cuando se utilizan versiones no licenciadas, que mire, que descargo esta versión y la trabajo acá, pasa exactamente lo mismo. Las versiones no licenciadas no permiten actualizar las versiones de Excel. Entonces la recomendación es que si utilizan Excel, utilícenlo con versiones licenciadas o con versiones que se puedan actualizar periódicamente. Si en su computador está la versión Excel con SP1, no les va a funcionar la aplicación. Tiene que estar Excel con SP2, con Service Pack 2. ¿Y eso dónde lo ven? En la información acerca del Excel, la versión del Office. Si están utilizando Excel 2013 o posterior, no van a tener ningún problema. Desde la primera versión de Excel 2013 funciona la herramienta. Pero vuelvo y repito, que sean versiones de Excel o versiones de Office que no sean de prueba, sino que sean instaladas en su computador, preferiblemente originales, y no versiones no licenciadas. Entonces, esa es la primera recomendación, porque en la mayoría de los casos envían, no, es que se me dañó el equipo, y uno ya sabe qué es. O es que se me dañó el Excel, o se me dañó el cuadro 14. El cuadro 14, el cuadro 19,
se basan en unas herramientas basadas en estas versiones de Excel. Si yo la abro en una versión diferente, incluso en versión 2007, puedo dañar también los archivos. Entonces, la herramienta está diseñada para versión Excel 2010 y Excel 2013. Segundo, antes de empezar a utilizar las herramientas, hay que ejecutar una nueva versión de Excel y ahí hay que activar las macros de Excel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a abrir una nueva instancia de Excel, es decir, un Excel en blanco, y lo primero que vamos a revisar es que tenga las macros activas. Entonces, venimos aquí a Archivo, Opciones, Centro de confianza. Esto funciona igual para 2013 que para 2010. Esta versión es 2010, pero funciona igual para 2013. Y vamos a la configuración del centro de confianza, y en la configuración del centro de confianza está la configuración de las macros. Le vamos a dar clic en configuración de las macros y preferiblemente la vamos a dejar acá, habilitar todas las macros. Para el caso de nosotros vamos a trabajar sobre las herramientas y le vamos a dar a aceptar. Entonces, con eso ya podemos tener acceso a todas las herramientas y no nos va a aparecer a la entrada que el botón no nos sirve, que el botón está oculto o que el botón está inactivo. Si ustedes abren la herramienta y aparece así, es porque no han habilitado aún las macros de Excel. Esa es antes de comenzar a trabajar las herramientas. Esto se hace solamente una vez en sus computadores. De ahí en adelante, el Excel ya queda configurado para que puedan seguir trabajando y no tengan que hacerlo todo el tiempo. Muy bien. Entonces, esta es la configuración de las macros. Después de que se hace esa configuración de las macros, que es lo que está en esta presentación, se ejecuta el archivo elaborar PCFF, que fue donde quedó instalada la herramienta, y el archivo menú se llama elabora pcff.xlsm. En todos los casos, cuando se abre por primera vez, la herramienta va a aparecer que si desea activar o actualizar los vínculos. Ustedes le dicen sí, siempre quiero actualizar los vínculos. Diligenciar los libros solicitados y enviar la información utilizando el botón de generar reporte. Entonces, en ese caso, tenemos aquí la herramienta, está en C elabora PCFF y le vamos a dar clic en elabora PCFF. Entonces, cuando abramos el archivo elabora PCFF, lo primero que dice no se puede modificar, ignoramos este error, que es lo que aparece en la presentación, y habilitamos los contenidos y ya quedamos listos para comenzar a trabajar la herramienta. Entonces, ¿qué contenido tiene esta herramienta? Primero, puede consultar el instructivo de la herramienta, que son unos archivos en Word que aparecen con la herramienta y unos archivos en una herramienta de ayuda para que puedan consultar qué va en cada uno de los cuadros. Pueden consultar los tutoriales de cada uno de los cuadros. Este botón, que es generar reportes, después de que hayan que hayan registrado toda la información, el siguiente paso es generar reporte, y esto lo que hace es generar un archivo comprimido .zip y listo para poderlo cargar a la herramienta de encuestas de los hospitales. Esto lo hace directamente, el cargue lo hace directamente la Secretaría Departamental o Distrital. Y aquí están todos los cuadros. Está el cuadro 1 y al hacer clic en cada uno de ellos, uno puede ir accediendo a cada uno de los cuadros. Importante una cosa, la herramienta de elaboración, además de permitir el cargue de la información, también permite la actualización de datos. Es decir, si por algún motivo yo dañé alguno de los cuadros, yo puedo hacer una actualización y esa actualización se hace vía esta herramienta que se llama Update. Entonces se descarga nuevamente la herramienta y se hace Update. Pero este Update lo que hace es traer la información de una herramienta diferente a la herramienta actual, excepto algunos cuadros que son los cuadros de detalle.
En el resto de los casos importa la información. Entonces, por ejemplo, si yo descargo los cuadros, hay varias condiciones. Primero, no se permite enviar archivos zip en blanco. Si yo descargo la herramienta y voy a generar soportes sin haber diligenciado los cuadros, él me va a decir que no se deben diligenciar todos los cuadros, se deben diligenciar todos los cuadros antes de continuar. Es decir, yo tengo que haber llenado o diligenciado la información antes de enviar los cuadros. Algunos cuadros se permiten enviar en blanco, otros cuadros no. Eso va a depender del tipo de información, pero la mayor parte de los cuadros se tienen que diligenciar, o todos los cuadros se deberían diligenciar. Aquí está la instrucción para el update, y aquí está para consultar los tutoriales. Aquí están todos los tutoriales, y aquí está el instructivo de la herramienta. Entonces, esta es la primera herramienta que vamos a ir siguiendo más adelante con la primera exposición que nos va a hacer la doctora Esperanza Giraldo. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuando se diligencian los cuadros hay que evitar por todos los medios de modificar los nombres de las hojas, porque lo que ocurre es que en la mayoría de los casos ustedes aquí llegan y modifican el nombre de esta hoja, y al modificar el nombre de esta hoja de una vez dañan el formato. No hay que modificar nombres de las hojas, no hay que desproteger los libros, no hay que modificar los cuadros porque pierden la información. Es decir, después existen problemas para poder hacer el envío de la información. Entonces, en este caso, si ustedes llenan el primer cuadro, aquí hay una serie de condiciones. Por ejemplo, que exista el código prestador de la ES, y que además ese código prestador esté asociado a una entidad territorial, a una entidad territorial. Siempre vamos a utilizar el volver al menú para volver nuevamente al cuadro matriz, donde están todos los cuadros para el reporte de la información. Yo les decía que hay unos cuadros especiales, que son los cuadros de detalle. Por ejemplo, el cuadro 14. Este cuadro 14, el cuadro 32, el cuadro 33, tienen información de detalle, y es donde se presenta la mayor parte de los problemas. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece más chévere cambiarle el nombre a las hojitas para que le quede el nombre del prestador y no trabajar directamente sobre los cuadros, o agregar las hojas directamente acá. Entonces, el procedimiento en todos los casos es el mismo. Ustedes agregan el NIT, el pagador, el que sea, el tipo de contrato, capital o evento, y los detalles del contrato. Al hacer esto, aquí se crea el detalle, que es el nombre del primer contrato. Entonces, la forma de identificarlo siempre es dándole clic aquí para poder acceder directamente a la hoja del contrato. Nunca, por favor, le cambien el nombre a esto, porque lo primero que hemos visto nosotros es que vienen y le cambian el nombre aquí a esta hoja, y en el momento de cambiarle el nombre a esta hoja ya no hay vínculo con esta matriz y no se puede saber ni se puede consolidar nada. Entonces ya se dañó el formato. Entonces, es más, siempre respetar las consignas que están en los contratos. Aquí está la consigna, las instrucciones, seguir las instrucciones y evitar por todos los medios de dañar los formatos, tal como les estoy diciendo, para que cuando llegue aquí la información se pueda consultar y se pueda trabajar y no haya devoluciones de los programas por problemas en la información. Entonces, esas son las recomendaciones frente a este primer formato. Vuelvo y le repito, ahorita con la doctora Esperanza Giraldo vamos a seguir los cuadros para que ustedes los puedan ver más en detalle, y vamos a continuar con la siguiente herramienta. Entonces, al operar, tener en cuenta lo siguiente: nunca cambiar el nombre de las hojas de cada libro, nunca eliminar las hojas que los libros generan de forma automática o automatizada, nunca borrar los archivos de Excel que se encuentran contenidos en la herramienta.
Entonces, existen unas herramientas cuando se descomprimen y cuando se genera la instalación. Por favor, nunca eliminen esos archivos de Excel. Y las herramientas permiten la importación de todos los cuadros, excepto la herramienta importa todos los cuadros, excepto el detalle de los cuadros 14, 33 y 29, que son los cuadros de detalle. Cuando terminen de diligenciar todos los datos, al final del reporte se creará un archivo con el código de habilitación y el .zip. .zip, por ejemplo, este es el código de habilitación de una S en el municipio de Montebello. Se genera de esa forma, se genera un archivo .zip dentro de la herramienta y ustedes, este archivo .zip es el que va a acompañar con el soporte de las encuestas que envían las secretarías departamentales o las secretarías distritales o la secretaría distrital. Muy bien, entonces esta es la primera parte de la herramienta, la herramienta de elaboración. Después de la herramienta de elaboración, el siguiente paso corresponde a la presentación del programa. Entonces, la presentación del programa se hace por este icono que se llama encuestas. Entonces, aquí ingresa la secretaría departamental, coloca el usuario y el password que le corresponda. Existen varios tipos de encuesta. Está la encuesta para la elaboración, está la encuesta para el monitoreo y está la encuesta para el seguimiento. La primera encuesta es la encuesta de elaboración y esta encuesta de elaboración está asociada al tipo de resolución sobre la cual está aplicando el programa. Entonces, hay algunos hospitales incluidos en una resolución, otros hospitales incluidos en una resolución diferente. Lo que hace el departamento es buscar la que le corresponda a la resolución, que debe estar abierta, las otras deben estar cerradas, y cargan los programas de los hospitales uno a uno. Esa es la forma en que se hace. Entonces no voy a ingresar a la herramienta, es simplemente ir contestando unas preguntas y al final cargar la información del programa en .zip. Todos los documentos soportes y con el programa en PDF. Entonces, la forma es, ingreso al icono de encuestas, selecciono el usuario y la clave del departamento y diligencio la encuesta correspondiente al número de resolución. Esto lo hacen solamente los departamentos. Muy bien, hasta acá vamos con la primera parte, que es la elaboración y presentación de los programas de saneamiento fiscal y financiero. La segunda parte es el monitoreo y seguimiento de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Como les decía, ya no vamos a ingresar por acá, por este icono, sino vamos a ingresar por el icono de publicaciones. Les repito, al final de esta semana vamos a concentrar todo en el icono del programa de saneamiento fiscal y financiero y vamos a quitar toda la parte de publicaciones y va a quedar en un solo. Por ahora, de aquí a este fin de semana, lo vamos a hacer en el tema por el icono de publicaciones. Entonces, para ingresar a la herramienta, estamos aquí en la página del ministerio. Nuevamente vamos a asistencia a entidades territoriales y en asistencia a entidades territoriales vamos al icono que se llama publicaciones esta vez. Entonces, este icono de publicaciones tiene varias carpetas, que son las que aparecen acá. Tiene la carpeta del monitoreo y la carpeta del seguimiento. Entonces, en el futuro estas tres carpetas desaparecen y pasan al otro lado, pero es exactamente la misma información. Entonces vamos a darle clic en herramienta de monitoreo y cuando le damos clic en herramienta de monitoreo aparece la información para el monitoreo. En este momento aparecen dos herramientas de monitoreo, una para el tercer trimestre y una para el cuarto trimestre. Esta del tercer trimestre ya no se está utilizando, está prácticamente inactiva, aunque aparece la información para poder descargar los archivos, porque está vigente, porque hemos encontrado que algunos de los hospitales reportaron la información
borrar los archivos de sus máquinas y ya no lo encuentren. Y esta información es importante para poder reportar el cuarto trimestre, porque el cuarto trimestre puede importar la información del tercer trimestre y terminarle el reporte completo y consolidado. Entonces, por eso, por solicitud de ustedes mismos, hemos mantenido el tercer trimestre solamente con fines informativos y para descarga de archivos, cuando el consultor se fue y se llevó el computador y ustedes quedaron sin información. Entonces, por lo menos ahí está, para que la puedan descargar y la puedan utilizar con fines de reporte del cuarto trimestre. Entonces, las instrucciones son las que aparecen en la página. Primero, abrir el archivo correspondiente al periodo que va a reportar. Segundo, abrir el código REPS o código de habilitación, es decir, buscarlo dentro de la lista. Tercero, guardar el archivo en una carpeta que pueda identificar posteriormente su computador. Ustedes la pueden dejar en el mismo Elabora o la pueden dejar en otra carpeta que se llame Monitoreo PCFF. Les recomiendo que lo hagan con esa carpeta Monitoreo PCFF y que vayan creando los periodos, periodo trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, para el año que le corresponda. Descomprimir el archivo, guardarlo y después ingresar con RESPENU, que es el archivo matriz o el archivo madre, para poder ingresar a cada uno de los formatos y hacer clic en el botón amarillo de habilitar para que se habiliten todas las macros del formato. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a mostrar el monitoreo para el cuarto trimestre. Ingresamos acá, consulte aquí, archivo actualizado, y aquí nos aparece toda la información del cuarto trimestre. Entonces, ¿qué tiene esta herramienta? Primero, lo que les acabo de decir, las instrucciones, pero además tiene algunos cambios. Primero, está la utilidad de importación de los cuadros 1, 2 y 3, por eso es que aún aparece el tercer trimestre, por si se les perdió, ahí está para que puedan importar los periodos 1, 2 y 3. Y está la utilidad de actualización de las fórmulas. ¿Por qué? Porque varios de ustedes dañaron los formatos, cambiaron las fórmulas, y al cambiar las fórmulas, pues obviamente la información no va a resultar. Entonces aparece esta utilidad que lo que hace es reparar las fórmulas, sobre todo del cuadro 3, que es donde se ha tenido mayor dificultad, que es el cuadro de detalle. Entonces, ¿cómo se accede a esta información? Simplemente ustedes buscan. Entonces voy a habilitar el menú para buscar, o por este lado, buscan el código de habilitación o la S, por ejemplo, San Rafael, por ejemplo San Rafael de México o San Rafael, y aquí aparece pues la S y aparece el código del municipio. Entonces asumamos que este es el que quiero descargar. Entonces le doy clic acá y empieza a hacer el descargue de la información de la herramienta de monitoreo. Exactamente lo mismo, mostramos la carpeta, creamos, en este caso voy a crear una carpeta para el monitoreo. Bueno, antes de hacerlo voy a copiarla. Voy a crear una herramienta para el monitoreo. Y después de crear la herramienta del monitoreo, voy a copiar el .zip, y esto siempre lo tienen que hacer de esta forma, porque si ustedes abren directamente el .zip desde el explorador, ya sea Chrome, ya sea Firefox o el explorador de Windows, él va a crear la información en un temporal, y si la trabajan ahí y después la van a guardar, se pierden los datos. Entonces, siempre descárguenla, guárdenla en el computador antes de comenzar a utilizarla. Entonces le vamos a dar aquí pegar y vamos a descargar la herramienta, a extraer la herramienta, y aquí aparecen ya los cuadros que corresponden al monitoreo. En este caso, para poder ingresar,
le vamos a dar clic aquí en Resp Menú y voy a abrir la herramienta del monitoreo, que es Resp Menú. Esta herramienta está pensada pues para las empresas sociales del Estado, es decir, para que puedan reportar trimestre a trimestre la información del monitoreo frente al programa que presentaron en cada una de las resoluciones, y nuevamente pues está personalizada. Este es el Hospital San Rafael de Antioquia y aquí aparece el trimestre de reporte. ¿Sí? Ahora, hay una cosa adicional. Cuando ustedes tengan algún problema con la herramienta y vayan a hacer una pregunta al correo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, les solicitamos que cuando hagan la pregunta nos establezcan en el asunto del correo a qué versión pertenece esa herramienta. La versión está acá, 2015-1.1. Porque tenemos una versión 2014, entonces ya sabemos que es del tercer trimestre, o una herramienta anterior que no tiene las herramientas de actualización, pero ya sabemos que es 2015-1.1, corresponde a la última versión de la herramienta. 2015-1.1 es la última versión de la herramienta. Si ustedes tienen una versión diferente, la recomendación es que la descarguen, porque tuvimos al comienzo una primera versión que colocamos que tenía algunos problemas. La recomendación es que descarguen esta herramienta, esta última versión, y hagan la importación de los datos de la anterior a esta nueva. La importación se hace en un solo clic. No hay necesidad de hacer trabajos adicionales, porque esta herramienta permite importar el cuadro 1, 2 y 3, y el cuadro 4 lo único que tendría que hacer es sobreescribir el cuadro 4 de la anterior herramienta a esta nueva herramienta. Y con eso ya quedaría actualizada toda la información antes de hacer el envío de la información a los programas. Lo otro que les recomendamos es que cuando hagan el envío, hagan una compresión de los archivos y nos lo envíen. Compresión es un zip de los archivos que hayan generado. Muy bien, entonces, esta herramienta de monitoreo, como les decía, tiene estas funciones, las funciones de actualización, y pues en este caso los formatos inicialmente están en blanco, pero vuelvo y les repito, si ustedes descargan de un periodo anterior o tienen la información del periodo anterior y utilizan la función de importar que aparece a este lado, selecciona la carpeta donde se encuentra la anterior herramienta, él va a importar los datos de los cuadros 1, 2 y 3 hasta el tercer trimestre, y lo que ustedes hacen es diligenciar el cuarto trimestre. Posibilidad 1. Posibilidad 2. Ustedes se dieron cuenta que tiene una herramienta desactualizada, entonces aquí selecciona los datos de la herramienta desactualizada y les va a importar no solamente 1, 2 y 3, sino hasta el cuarto trimestre si ya habían diligenciado la información del cuarto trimestre. Entonces permite el cargue de la información de trimestres anteriores y permite la actualización hasta un trimestre específico para poder continuar con el cargue de la información. Las mismas recomendaciones que en el anterior: nunca cambiar los nombres de las hojas, no modificar los formatos, no descargar aplicaciones, porque también nos ha ocurrido eso, aplicaciones que quitan la clave y la vuelven y la colocan, porque dañan el formato. En todos esos casos se daña el formato. Por aligerar las cosas, después tiene que hacer el trabajo doble. Es mejor seguir todas las instrucciones que aparecen especificadas en cada una de las herramientas. Entonces, cuando abrimos este cuadro e importamos la información, generalmente lo que hemos visto es que no aparece o la composición de los contratos, o los datos que aparecen acá están en 0. Este o el del final están en 0. ¿Por qué están en 0? Porque dañaron la hoja o dañaron el formato del detalle. Entonces, cuando ocurra eso, cuando dañen los formatos, siempre y cuando no hayan eliminado hojas, esa es la condición, siempre y cuando no hayan eliminado hojas, pueden utilizar esta función
que se llama actualización del cuadro 3. ¿Listo? Siempre y cuando no hayan eliminado hojas del detalle. Él va a arreglar las fórmulas del cuadro 3. Si eliminaron hojas, no hay nada que hacer. El archivo se dañó y tienen que volver a comenzar a digitar la información. Entonces, la recomendación, sigamos las instrucciones, no modificar el nombre de las hojas, no eliminar hojas, y si dañé una fórmula o dañé un conjunto de fórmulas porque arrastré mal o porque desprotegí la hoja o porque hice o deshice, es posible utilizar esta utilidad para poder actualizar el cuadro 3. Muy bien, esta es la información del monitoreo. Igual, después de que se diligencie toda la información, el siguiente paso es volver a utilizar la encuesta para poder cargar la información del monitoreo y que esa información ya quede disponible para que las secretarías departamentales puedan hacer el informe de seguimiento. La información de monitoreo no es una información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es una información para que el departamento haga el seguimiento, haga el monitoreo sobre sus entidades, sobre sus ESES, y la responsabilidad de esa información es de la ESE y del departamento. Nosotros simplemente estamos colocando la herramienta para que se pueda facilitar y estandarizar la información. Muy bien, esa es la segunda herramienta, esta es la segunda herramienta, que es la herramienta del monitoreo. Siempre pues las mismas recomendaciones, no cambiar hojas. Y la tercera es la herramienta de seguimiento. Esta herramienta de seguimiento es relativamente nueva. Teníamos una versión el año pasado que tenía algunos errores, entonces actualizamos esta versión, y esta versión lo que le permite al departamento es disponer de la información histórica de dos sistemas de información, del CIO y de la Contaduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque la idea es que la Secretaría Departamental de Salud sepa cuál ha sido el comportamiento histórico de la entidad territorial, de la empresa social del Estado, y después cómo le ha ido con el monitoreo para ver si va cambiando ese comportamiento y va mejorando su capacidad institucional y su capacidad fiscal. Básicamente ese es el objetivo de la herramienta de seguimiento. Entonces, igual que la herramienta de monitoreo, la herramienta de seguimiento, nos volvemos acá. La forma de acceder es exactamente lo mismo: asistencia a entidades territoriales, publicaciones, y después de acceder a publicaciones vamos a la última carpeta, que es la del seguimiento de los programas de saneamiento fiscal y financiero. En esta aparece exactamente las mismas instrucciones. La diferencia es que ya no aparece el red menú, sino seguimiento menú, y aparece la información actualizada a septiembre de 2014. ¿Por qué a septiembre de 2014? Porque algunos de los hospitales y las mismas secretarías departamentales no han enviado toda la información al CIO, a la contaduría, porque los cierres se están haciendo en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar disponible la de septiembre de 2014, porque con eso pueden empezar a trabajar los informes de seguimiento, ¿sí? Pero en el momento que tengamos la información consolidada del CIO y de la contaduría, justo 8 días después de ese cierre, tendremos la información actualizada a diciembre de 2014. Esa es la razón. Entonces, se hace exactamente lo mismo que se hizo con el informe de monitoreo. Ingresamos a información actualizada, aparece todas las consignas, y la Secretaría Departamental busca o por código de habilitación o por el nombre la S sobre la cual quiera hacer el proceso de seguimiento, y le vamos a dar clic acá y hacemos exactamente lo mismo. Entonces descargamos, vamos a copiar, este es el archivo de seguimiento, y vamos nuevamente a crear una carpeta que se llama seguimiento.
Ustedes lo pueden hacer en C o en D o en un disco sobre el cual ustedes tengan confianza de que la información va a estar segura. El seguimiento PSFF. En todos los casos hagan lo que les estoy indicando. Nunca abran el archivo .zip desde el explorador. Nunca lo hagan, porque van a perder el trabajo, se los aseguro. Siempre háganlo de esta forma. Descárguelo, guárdelo y cuando ya lo tengan guardado, en ese momento sí descompriman la información, los formatos. Entonces, al descomprimirlo, tenemos el seguimiento, todos los archivos tienen el nombre de seguimiento. El que nos interesa es el que se denomina seguimiento menú. Ingresamos a seguimiento menú, en este caso es de don Matías, el que descargué, y aparecen 3 formatos. El flujo financiero de los programas de saneamiento fiscal y financiero, que se alimenta de los informes de monitoreo más la información histórica. Como todavía no tenemos cierre de monitoreo, pues no está actualizado, pero cuando lo tenemos la información actualizada del monitoreo y de la historia. La información contable que viene de la Contaduría General de la Nación, no del CIO, y ahí es donde vamos a tener especial cuidado porque algunas heces no reportaron información a la Contaduría y el canal de la contabilidad es la Contaduría. El CIO es un reporte de información, pero el canal de la información es la Contaduría. Si no han actualizado información de la Contaduría, lo que deben hacer las secretarías departamentales es presionar para que las heces reporten la información a la Contaduría. Tenemos información en la Contaduría desde el 2010 hasta el 2014. Si existen huecos, ustedes extemporáneamente como hospitales pueden actualizar la información para que quede completa esta información y las secretarías departamentales puedan hacer su trabajo y no vayan a haber sanciones, porque recuerden que las tendencias, si hay un hueco, pues no se va a poder hacer mucho con el seguimiento del programa. Entonces, el CIO es obligatorio y el reporte de la contaduría también es obligatorio. El seguimiento está basado en esta información. Nosotros no controlamos esa información, es una información que ustedes han debido haber reportado en el momento de los cortes trimestrales, tanto a la contaduría como al CIO. La información del CIO está desde el 2008, enero de 2008 hasta septiembre de 2014. Cuando tengamos el cierre quedará hasta diciembre de 2014. Entonces, si ingresamos al primer formato que se llama ejecución de ingresos y gastos, aquí tendremos ya, como está toda la información cargada, si ustedes se dan cuenta, por cada entidad lo que hizo esta aplicación fue ir al CIO, descargar lo que está en el CIO y mostrarla acá, para efectos de establecimiento de tendencias. Entonces, si ya cuando está cargada, pues aquí vemos todos los cuadros sobre los cuales los hospitales trabajan, perdón, sobre los cuales los departamentos trabajan para mirar las tendencias, tanto en ingresos como en gastos, en recaudo. Entonces, la información ya está precargada. Y está desde el 2008 hasta el 2014. En la tarde miraremos en detalle estos formatos. La información contable está entre 2010 y todavía no tenemos la información del 31 de diciembre de 2014. Cuando se haga el cierre tendremos la información del 31 de diciembre de 2014. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el balance consolidado, los balances consolidados, está toda la información de la contaduría para todos esos periodos y aquí pues está el análisis financiero con los indicadores financieros para poder hacer el seguimiento de la información y hay unos gráficos, el gráfico de liquidez, solidez, eficiencia y así sucesivamente, que es la información que se toma de la contaduría. O sea, es información histórica hasta el 2014. ¿Y esto a quién le sirve? Le sirve a las secretarías departamentales, pero también le sirve a los mismos hospitales para que verifiquen qué información han reportado, a los gerentes para que verifiquen qué información tienen y cuál ha sido la tendencia en los últimos 6 años del hospital. Entonces le sirve a uno y al otro. Y es importante que la revisen
porque se encuentran problemas, sobre todo en el tema de la contabilidad, que hemos visto que creo que se desentendieron muchos de eso y han reportado cualquier cosa a la contabilidad, que se pongan al día con los reportes de la información contable, porque es muy importante para hacerle seguimiento financiero a las entidades con esta información. Y finalmente tenemos la información de producción. La información de producción también se está tomando del CIO. Entonces, aquí tenemos la información histórica, tenemos la información desde el 2008 hasta el 2014, trimestre a trimestre, de lo que se ha ido reportando al CIO, y tenemos en este caso pues los análisis de tendencias. Aquí están todos los análisis hechos y los gráficos del comportamiento por servicios. Están servicio a servicio, cómo se ha ido comportando trimestre a trimestre y por trimestres corridos y trimestres acumulados. Entonces tenemos toda la información para las ESES y para las secretarías departamentales para que puedan hacer el seguimiento a la información que se tiene. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Que revisen la información, que actualicen la información y basados en esta información hagan los informes de seguimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos esta información y vamos a hacer después contrastes porque a nosotros nos corresponde hacer la evaluación de los programas al final de cada año. Entonces, con los informes de seguimiento nosotros hacemos la evaluación de los programas y si encontramos inconsistencias, ¿qué va a pasar? Entonces ahí es donde vienen los problemas, sanciones, todo lo que corresponde al tema disciplinario y sancionatorio. Entonces la información tiene que estar perfecta, es obligación reportar a todas las organizaciones de control, organismos de control, a la superintendencia, a todo el mundo la información que corresponde. De esta forma finalizamos el tema de las herramientas. Quería también recordarles sobre los problemas básicos que se han tenido y la mayor parte. Vamos nuevamente a esta de acá. Esto es lo que quiero que les quede claro a ustedes. Nunca cambiar el nombre de las hojas de cada libro. Nunca eliminar las hojas de los libros que se generan de forma automatizada. Y las herramientas solamente permiten la importación de esos cuadros. Y además, revisar las versiones de Excel. Por favor, no utilizar versiones que no sean licenciadas. Que la mayor parte de los problemas se están presentando por problemas de licenciamiento de las versiones de Excel. Cuando un archivo de Excel se abre en una versión no licenciada, sobre todo los cuadros de detalle, les va a aparecer después que el cuadro está corrupto o que se dañó. Y no es intencionalmente que nosotros lo hayamos hecho así, es que Excel tiene unas seguridades que cuando encuentra ese tipo de cosas dañan los cuadros. No somos nosotros, es la herramienta que utilizamos la que por proteger el tema del pirateo evita que se utilicen versiones que no son versiones originales, que son versiones que tienen problemas de licencia. Entonces, eso es básicamente las recomendaciones que yo les hago frente al tema de las herramientas. Con eso finalizamos esta primera parte que corresponde al manejo de las herramientas.